Señores, bandas criminales haitianas incendiaron las instalaciones de Radio Televisión Caribe en Haití, uno de los medios más importantes de comunicación en ese país. Por otro lado, la República Dominicana y el mundo continúa con gran incertidumbre en torno a la desaparición de la chica Zunincha Konanki, y ayer el principal sospechoso, o señalado como principal sospechoso, un joven declarado de alto interés por las autoridades, Joshua Steve Rives, se entrevistó con el Ministerio Público de la República Dominicana. Sus respuestas han generado aún más confusión y preguntas si realmente este joven tuvo algo que ver con la desaparición de la señorita Konanki. También el ex agente del FBI, Scott Duffy, se estuvo entrevistando con la cadena de televisión Fox News. Duffy presentó una gran preocupación en cómo las autoridades de República Dominicana, según él, abordaron este tema de la desaparición de la chica Konanki. Según él, se perdió evidencia crucial. El día de hoy vamos a estar viendo al detalle todos estos acontecimientos y vamos a estar analizando junto a ustedes realmente qué podría haber detrás de este caso que ha afectado tanto a la República Dominicana. Esto y más en este su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Señores, así como escucharon, integrantes de la coalición de bandas Viviremos Juntos, liderada por Barbecue, prácticamente dejaron en ruinas el principal medio de comunicación de Haití, Radio Televisión Caribe, después de que la Policía Nacional de Haití había frustrado un ataque, un intento de incendio que estos querían materializar en la zona de Carrefour. Seguimos viendo cómo las bandas continúan tomando un control importante de ese país, cómo el crimen organizado toma una posición cada vez más importante y de control, a pesar de que recientemente fue designado un nuevo presidente del Consejo de Transición Presidencial a través de esa característica rotatoria que tiene el CTP. Señores, este tema de la jovencita Konanki, han surgido múltiples teorías, producto del desorden que hay en Haití, producto del control que tienen las bandas, producto de los secuestros que han ocurrido en ese país y líderes de bandas que incluso son denominados como los reyes del secuestro, como es el caso de Tilapli. Muchas personas han querido darle fuerza a la idea de que posiblemente la chica Konanki pueda estar en manos de bandas haitianas o que vándalos haitianos raptaron a esta jovencita. Incluso la primera noticia que salió antes de que el joven Rives fue señalado era la posibilidad de que esta jovencita estuviera interactuando con un haitiano y que este fue que la raptó. Estas son cosas que tenemos que ir desmontando. Yo le traigo esto a colación porque el día de hoy me gustaría que ustedes, antes de adentrarnos en el detalle de lo que estuvo diciendo Scott Duffy, el ex agente del FBI, de la interrogación y la entrevista con el Ministerio Público, yo quisiera que pudiéramos ver al detalle realmente qué está pasando en Haití, cómo estas bandas operan, cómo estos reyes del secuestro tienen en el azote a ese país, cómo funciona la industria del secuestro en Haití y si verdaderamente habría algún tipo de posibilidad de que esta jovencita hubiese sido víctima de secuestro a propósito de esa escalada de violencia que hay en ese país. Bueno, señores, realmente tenemos que reconocer que uno de los métodos de financiamiento que tienen las bandas en Haití son los secuestros. Por eso las personas de inmediato asociaron este caso de la jovencita Konanki a un posible secuestro a manos de bandas criminales en Haití. Este hecho, si bien no parecería descabellado, de inmediato nosotros que siempre analizamos los temas que ocurren en ese país, no lo dimos por sentado y más bien lo descartamos porque hay que hablar del interés que tienen las bandas y cuáles son los objetivos que buscan en ese país, cuál es su modo operandi y cómo estas bandas se desenvuelven en torno a este tipo de prácticas criminales como lo son los secuestros. Recordar, señores, que la mayoría de secuestros que ocurren en Haití son con objetivos no solamente financieros, sino también con objetivos políticos y empresariales. Es decir, la mayoría de secuestros que se dan en Haití, si bien tienen un fin financiero y económico, el objetivo y el trasfondo que hay es de desestabilizar, de poder eliminar a alguien de la competencia, de poder echar a alguien de Haití, de poder sembrar el caos en torno a un sector político. Y esto bien lo reafirma uno de los líderes de banda más importantes de ese país, como lo es Tilapli en la zona de Carrefour. En uno de los documentales, este afirma, cuando el periodista le pregunta en DW, estas armas que tú tienes de última generación, ¿por qué te llaman el rey de los secuestros? Estás viviendo en esta casa con piscina. ¿Y qué dice Tilapli? Bueno,
realmente de esto es que yo vivo, este es mi negocio. Pero ustedes saben que la oligarquía es la que me protege, la oligarquía es la que manda y la que da las órdenes aquí. ¿Qué insinúa Tilapli? Ciertos oligarcas haitianos y empresarios son los que motivan la industria del secuestro en el vecino país. Y toda esa desestabilización que vemos es en parte la responsabilidad de órdenes dadas directamente desde los sectores de poder político y empresarial. Entonces, de plano, quizás una jovencita al otro extremo de la isla no necesariamente es un objetivo inteligente. Si esto es lo que necesitan es dinero, lo que más hay es personas, señores, llegando a la propia costa de Haití, como es el caso, por ejemplo, de esa zona de Lavadí, que es una zona que recibe cruceros, que es una zona altamente turística. Es decir, un objetivo principal no sería esta jovencita Konanki. Eso por eso quedó descartado. Aunque si bien se quiso insinuar que había una tercera persona, que pudo haber sido un nacional haitiano, que se vio con un nacional haitiano, pero esto rápidamente fue descartado por las autoridades. Se aclaró que el último que la vio fue Joshua. De hecho, el propio Joshua ya afirmó y reafirmó esta información, validó esta información en su entrevista con el Ministerio Público, que lo vamos a estar viendo a detalle. Pero quise hacer esta introducción porque a propósito de eso que está ocurriendo en Haití, esa escalada de violencia, las bandas ayer incendiaron el principal medio de comunicación, es decir, ese país cada vez más se ve afectado, está en una clasificación de seguridad nivel 4 por Estados Unidos, hace frontera con nosotros. Era lógico que las personas de entrada pensaran que las bandas criminales haitianas pudieran haber estado involucradas. Dicho esto, señores, me gustaría que analicemos las respuestas que dio Joshua Steven Wright al Ministerio Público durante su entrevista el día de ayer. Esto ha generado bastante incertidumbre. Incluso las personas pensaban que cuando se hiciera pública esta entrevista de Wright con el Ministerio Público, pues caramba, íbamos a estar más cerca de los hechos, de la verdad, de qué pasó, pero ha ocurrido todo lo contrario. Lo que ha aparecido aquí es una especie de entrevista armada con la intervención de su equipo de abogados que estuvo presente en todo momento. O sea, este jovencito no aclaró ninguna duda. Más bien dejó un mar de incertidumbres. Veamos algunas de las preguntas, señores. Entre tantas preguntas, hubo una que me llamó bastante la atención y fue cuando el Ministerio Público le preguntó qué pasó en la playa mientras se bañaban. Oigan lo que respondió Scott. Estábamos con el agua a nivel de la cintura. Hablamos y nos besamos. Este fue uno de los datos ya que confirman que había un coqueteo, había un cotejo entre ambos que es ya consumado. Es decir, se estaban besuqueando un poco, dice él. Y pregunta el Ministerio Público quiénes se besaron. Dice él, Sadikcha y yo nos besamos. Pero continúa insistiendo el Ministerio Público, ¿cuántas veces había visto usted a Sadikcha? Y dice él, nunca, la conocí esa noche. Luego de eso, la fiscalía continúa insistiendo y dice, ¿cómo llega al momento de los besos? ¿Cómo se llega ahí? Y él explica, cuando íbamos camino a la playa, ella iba dándome besos en la cara. Esto no quedó registrado en cámara. Si ellos en el video que se ve caminando a la playa se pueden ver cómo van un poco tambaleantes, quizá producto del alcohol. Él se ve haciéndose unos selfies con ella, que me imagino que eso después más adelante tendrá que salir. Las autoridades me imagino que tienen posesión de esos videos, pero no se ve ella dándole precisamente besos en la cara. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Y estos son datos que no se habían revelado al detalle como él los describe. Y son los que han provocado mayor incertidumbre. Dice Joshua en esa declaración, vino una ola y nos pegó a los dos y con el retorno del agua nos arrastró mar adentro. Dice la fiscalía, ¿qué pasó luego? Y dice Joshua, tardé mucho tiempo sacándola, fue difícil, fui salvavidas en piscina, no del mar, estuve tratando de que ella respirara en todo momento, eso no me permitía a mí respirar todo el tiempo y tragué mucha agua. Pude haber perdido el conocimiento en varias ocasiones. Cuando finalmente pude tocar suelo en la playa, la puse frente a mí, dice Joshua. Entonces fue a recoger sus pertenencias, o sea, Sadikcha, ya que el mar nos había movido. Ella no estaba fuera del agua, ya que nos daba por la rodilla. Ella estaba caminando en ángulo dentro del agua, es decir, que ella todavía, él la sacó y la puso a salvo. Continuó dentro del agua en dirección a sus pertenencias. Eso me hace un poco de ruido. La última vez que la vi, pregunté que si estaba bien. No escuché su respuesta
por lo que comencé a vomitar toda el agua de mar que me había tragado. Después de vomitar, miré a mi alrededor, no había nadie, pensé que ella se había ido, que había agarrado sus cosas. Me sentí muy mal y cansado. Me acosté en la silla, me dormí porque no podía ir muy lejos. Según él, parece que se sentía muy afectado, se sentía mal, estaba exhausto, producto de la lucha titánica por su vida y la de Sadiqa, según él, para ponerse a salvo. Entonces dice él que después se despertó por el sol porque le picaban los mosquitos, se fue a la habitación de su amigo, que era quien le acompañaba, y se ve en los videos yendo a la playa con las chicas en un principio, y dice que él fue donde su amigo a buscar su teléfono, y luego se fue a dormir a su habitación. Y ahí le continúa preguntando al Ministerio Público una serie de cosas, señores, que de verdad nos llaman bastante la atención. Sobre todo en una parte donde él dice que cuando fue a buscar sus pertenencias, le habían robado la llave y le habían robado sus zapatos. Y yo les pregunto, ¿entra aquí un tercer elemento? Porque le hurtaron sus pertenencias. ¿Este tercer elemento pudo ser el raptor de Konanki? Eso no lo sabemos, pero aquí entra la posibilidad de una tercera persona que les robó su ropa. Lo dice él, les robaron sus zapatos y les robaron la tarjeta de su llave. Pero no obstante eso, él va al lobby, porque para usted poder acceder a su habitación y dormir, si usted perdió su llave, todo el que ha ido a un hotel sabe que usted tiene que ir al lobby. Allí nos llama la atención que este joven, mientras le daban una copia de la llave, no había hablado lo que le acababa de pasar. Porque les voy a decir algo, a nadie que le acabe de pasar un hecho como este, es casi imposible que no salga a contarlo, que no salga a decirlo. Y más si está en el lobby, que no diga, miren, me acaba de pasar algo, un evento muy confuso. Es decir, hay cosas que todavía no quedan como muy claras. Hay cosas que no quedan muy claras y por eso es que venimos diciendo desde el principio que le hemos dado cobertura a este caso, que hay todo un manto de misterio en torno a este muchacho. Y la respuesta que este le dio de manera tan puntual al Ministerio Público, miren el giro dramático que le da a las cosas. Miren el giro genial, se podría decir, en base a un tecnicismo legal que indiscutiblemente fue suministrado por sus abogados. En principio, ¿cuál era la tesis que se manejaba entre las tantas versiones que este jovencito había dado? En principio, lo que pareció fue que este la había abandonado a la jovencita Konanki. ¿Por qué? Porque él decía que trataron de salir del agua, que una ola los golpeó y que este salió, vomitó y se quedó dormido. Esa fue una de las primeras versiones. Y esto parecía como una especie de abandono, como que la ola los golpeó y cada uno trató de sobrevivir. Este pudo salir primero, luego él la vio, que el agua le daba las rodillas y que entonces él vomitó y se quedó dormido. Pero fíjense que en esta entrevista del Ministerio Público, entre tantas cosas que él cambia, da un detalle que le cambia la intención, cambia la historia en cuanto a la intención de una manera dramática. ¿En qué? Ahora resulta que Joshua, en su declaración del Ministerio Público, pasó de victimario a salvador. Joshua pasó de haber abandonado a Koninka para que se la tragaran las aguas, ahora a un salvador. Él pasó de ser un despreocupado ahora a ser un salvador. Porque ¿qué él dice? Fui salvavidas y habla de que aplicó técnicas para salvarla y que casi incluso él pierde la vida procurando salvarla y que de hecho la llevó a tierra firme. Aunque continuaba en el agua, este la puso frente a él. Es decir, miren cómo ahora él cambia la información y de él ser un posible agresor, ahora pasa a ser un superhéroe, pasa a ser un salvador. Y esto, evidentemente, refleja toda una estrategia de sus abogados para poder darle un cambio a la situación. Evidentemente, esta es una de las posibilidades. No estamos diciendo que este joven necesariamente es el culpable, porque hay algo interesante en lo que él estuvo narrando. Usted lee esa entrevista y fuera del tecnicismo que le aplicó y el giro que le ha dado, usted no sabe qué creer ahí. Porque si usted lo ve con una intención de ver el vaso medio lleno, con una intención positiva hacia él, eso es totalmente creíble lo que él dijo ahí, señores. O sea, lo más normal es que usted se encuentre en un resort con esa edad, que vengan unas vacaciones de verano, y lo más normal que ocurrió fue eso, de que él conociera a una chica, de que tomaran alcohol, de que se embriagaran, de que fueran a la playa. Esa es, de hecho, la fotografía, el video que más se repite, no solamente en los resorts de la República Dominicana, sino en cualquier ciudad destino turístico
con las condiciones de Punta Cana, un país que contiene playas afrodisíacas, un paraíso en el Caribe. ¿A qué ustedes creen que van a venir esos jóvenes, señores? Esos jóvenes van a venir a disfrutar. Ahora bien, allí se generó una bomba de tiempo. ¿Cuál fue la bomba de tiempo? Imagínense, alcohol, playa, goce, personas desconocidas, minoría de edad, porque la jovencita es mayor de edad en República Dominicana, pero según la concepción de las leyes norteamericanas, esa jovencita tenía 20 años. Entonces, jovencitos inexpertos, vacaciones de Spring Break, alcohol y jóvenes desconocidos, eso es una bomba de tiempo. Innegablemente es una bomba de tiempo. Entonces usted, si asume a favor de Joshua su testimonio, evidentemente ahí no hay ninguna situación por la cual se le deba de acusar. Ahora bien, si lo vemos en función de todas las preguntas que él evadió, pues eso lo hace aún más sospechoso. ¿Qué me llamó bastante la atención, señores? Y me parece muy interesante. Evidentemente, tomando esto con pinzas, porque ahora hay algo muy delicado que uno tiene que tomar en cuenta. Analizar el caso, procurando no dañar la imagen de la República Dominicana porque sería algo injusto. O sea, siempre y cuando nos vayamos a referir a este caso, señores, si queremos hacer una comunicación responsable, tenemos que aclarar que esto es una situación aislada. Esto no es algo que vive ocurriendo de manera común en la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene un sector turístico desarrollado y seguro. Y las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí. Áreas de mejora las hay. No nos vamos a llamar engaño. Siempre hay áreas de mejora. Y quizás se pudo evidenciar algunas negligencias del hotel, no que necesariamente provocaran o llevaran a esa joven a su desaparición, pero que si se hubiesen tomado las previsiones de seguridad, quizás hoy fuese más fácil dar con el paradero de ella. Cámaras en la playa y una serie de situaciones. Pero, anyway, esos son áreas de mejora. No es que está caído, ni es que es el peor lugar del mundo para venir a vacacionar. O sea, también hay que separar las cosas. Pero me llamó la atención las declaraciones que dio el ex agente del FBI, un hombre bastante experimentado, Scott Duffy, a la cadena Fox News. ¿Qué estuvo hablando Scott Duffy? Que a él le preocupó bastante las primeras horas de la investigación. Le preocupó bastante el abordaje que le dieron las autoridades dominicanas a este caso en principio, insinuando y asumiendo la tesis, dando casi por bueno y válido la teoría de que había sido un ahogamiento. Y él habla de que esto fue un gran error, y a eso se le suma que no quedó claro cuál fue el protocolo cuando se levantaron las prendas de esta jovencita. ¿Por qué los celulares, o el celular de ella más bien, estaba en manos de sus amigas y no en manos de las autoridades? ¿Por qué su ropa no se utilizaron los debidos cuidados para poder hurgar en ellas y ver posibles evidencias que lo llevaran o lo acercaran a la víctima desaparecida? Y algo que él evidencia, sobre todo, que me parece lo más importante aquí, y es algo que él llama las capacidades forenses. Y él expresa a través de este término que a medida que el cuerpo de la joven, en caso de que se asumiera la tesis de que ésta se ahogó, mientras más esta joven, el cuerpo de esta joven, dure o permanezca en el agua, incrementa la pérdida de capacidades forenses, porque ese cuerpo, ya con 8 días en el agua, a través del mar, de los peces, el salitre, o sea, a todos los minerales que este cuerpo se vería expuesto en el mar, pues las propiedades forenses, las capacidades forenses se van perdiendo. ¿Por qué? Bueno, señores, pues si había algún rastro de violencia, sangre, cualquier tipo de rastro de ADN del joven, de semen o residuo de semen, o sea, cualquier evidencia que pudiera arrojar luz en torno a este caso, se van diluyendo. Y eso aleja más el caso de una posible solución inmediata. Por eso es crucial que el cuerpo de esta joven aparezca si está en el agua. Es crucial. Y me parece muy interesante esto que dice Duffy. Miren qué dice Duffy. Vamos a parafrasear un poco lo que él externa, sobre todo su preocupación hablando con la cadena News. Dice él: habrá evidencia en el cuerpo para determinar la causa de la muerte, declaró la agente. Cada día que pasa, si no fue secuestrada y de hecho está en el agua, se pierden algunas capacidades forenses. Duffy dijo que la investigación internacional con múltiples gobiernos involucrados
tanto Estados Unidos como la India, se complicó porque las autoridades dominicanas sugirieron que Konanki se ahogó después de meterse al agua. Es decir, Duffy manifiesta su preocupación porque él dice que fue un error que las autoridades dominicanas asumieran desde un principio la tesis del ahogamiento, ya que esto entorpecía y distraía el paso a paso, el ABC, en torno a la investigación en este tipo de casos, o en torno a la metodología en la investigación en este tipo de casos. También dijo Duffy que sin un cuerpo, las autoridades dominicanas jamás deberían hacer un comentario como ese. Es decir, jamás debieron de haber dado por sentado el tema del ahogamiento. Le hace un flaco favor, sobre todo a la familia, pero por supuesto a la reputación del Departamento de Policía. Es decir, este se refiere a la Policía Nacional de la República Dominicana. Esto es muy grave y esto es muy delicado. Y les voy a decir algo. Evidentemente, señores, a mí me llamó la atención eso. Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Pero ven acá, ¿cómo fueron esas primeras horas en torno al levantamiento de las pruebas? Porque aquí sabemos a veces con el acelere que se hay con algunas cosas. Y cuando yo iba leyendo en la prensa, yo hasta me perdí, porque que aparecieron los zapatos de la chica por un lado, que la ropa estaba intacta, que no se veían signos de violencia, que parecía un ahogamiento. O sea, había una insistencia de las autoridades dominicanas por inexperiencia, por mal manejo. No sabemos, porque incluso ahí vimos al buen amigo Diego Pesqueira, un profesional, una persona que tiene vasta experiencia en estos casos como vocero y que se integró a las investigaciones. Y pudimos ver a los cuerpos de seguridad de la República Dominicana desplegando todo un operativo, miren, como nunca antes visto en la República Dominicana. Pero ¿qué pasó con esas primeras horas? ¿Qué pasó con esas primeras horas? ¿Cómo fue ese primer contacto de las autoridades dominicanas, que fueron las primeras que llegaron a la escena por voz del hotel, por aviso del hotel? ¿Cómo fue ese primer encuentro entre las autoridades dominicanas y la ropa de la joven? ¿Cuál fue el protocolo? ¿Cuál fue el criterio en cuanto al levantamiento? Porque el celular de la chica estaba en manos de sus amigas. Cuando el FBI llegó al país, dice Duffy que el celular de la chica estaba en manos de sus amigas. ¿Por qué estaba en manos de sus amigas si ya las autoridades dominicanas habían intervenido en el caso? ¿Por qué ese dispositivo celular no estaba en manos de las autoridades dominicanas? Es decir, él no necesariamente está acusando a la Policía Nacional Dominicana de estar involucrada en tapar evidencia, sino que él lo que quiere es reflejar un mal abordaje en cuanto al protocolo. Fallas graves en torno al procedimiento adecuado en este tipo de escenarios. Y eso es preocupante, porque si la Policía Nacional no aclara esto, nosotros quedamos muy mal ante la comunidad internacional, que tiene los ojos puestos, todos los reflectores están puestos ante la República Dominicana sobre este caso, por cómo ocurrieron las cosas, porque el cuerpo no ha aparecido. Es decir, y a medida que vayan pasando los días y esta jovencita no aparezca, el tema no va a acabar hasta que ella no aparezca. A menos que pase como la de Holloway en 2005, que 18 años después su agresor confesó. Y a pesar de que no apareció el cuerpo, el caso se dio por cerrado porque ya la persona había manifestado que le quitó la vida. Pero hasta que Konanki no aparezca, nosotros vamos a estar en boca de todo el mundo. Y ahí es donde la autoridad dominicana tiene que estar prestando atención a este tipo de declaraciones. Porque Scott Duffy es una persona muy experimentada, es un ex agente del FBI, tiene a sus contrapartes del FBI activos aquí en República Dominicana investigando, y él va a tener información de primera mano. Y la República Dominicana tiene que alejarse de cualquier difamación y poner distancia. Porque si bien Duffy no está de manera directa difamando a la República Dominicana, pero sí está insinuando que la República Dominicana dañó prácticamente la escena del crimen si se cometió, porque todavía no se sabe. Y eso es grave, señores. Entonces es importante que nosotros prestemos bastante atención a esto. Por eso yo tengo más de 3 o 4 días prestándole atención, enfocándome en qué dicen los medios internacionales. Si bien los colegas que han hecho un magistral trabajo hablando de los hechos, hablando desde su expertise, cada uno de ellos, algunos abogados, otros comunicadores, otros periodistas, miren ese gran trabajo que ha hecho Alicia Ortega y su hija Jessica Hasbun, dándole una cobertura magistral a los hechos. El mismo
colega Brito, comunicador, hablando desde su expertise como abogado y dando detalles precisos, importantes, y otros colegas comunicadores y periodistas dándole una cobertura y haciendo un llamamiento incluso a la prudencia, como es el caso del doctor Nieves. Entonces, como tenemos grandes colegas dándole una cobertura interesante desde los hechos como son vistos desde la República Dominicana, nosotros quisimos enfocarnos qué dice la prensa internacional y sobre todo esa cadena de noticias de televisión Fox News. Si bien todos los medios, NBC, CBS, CNN, esto es un caso internacional, BBC, le han dado cobertura, Fox le ha dado un seguimiento quirúrgico a este caso y ha entrevistado a dos personas claves, a un investigador privado, a Ward, a T.J. Ward, que fue quien se ofreció para apoyar a los padres de esta joven y que dio declaraciones queriendo insinuar que esta joven fue raptada y que no fue ahogada, y esto generó todo un avispero contradiciendo incluso la tesis de las autoridades dominicanas. Y ahora sale esta figura de Scott Duffy evidenciando aún más supuestas falencias en el procedimiento de las autoridades dominicanas. Y esto es grave. Yo creo que la República Dominicana, en torno a este caso, debe de procurar la designación de un vocero oficial que constantemente alimente y retroalimente a la prensa internacional para evitar confusiones. El Estado debe de identificar a un vocero para que sea que suministre a la prensa día a día las informaciones precisas. No es que el Palacio diga algo, el jefe de la policía diga algo, o el vocero de la Policía Nacional, pero entonces el Ejército por un lado, el 911 por otro, y 1,100 testigos por ahí, huéspedes de hotel y medio mundo diciendo por ahí lo que le venga a la cabeza. Es momento de que el Estado Dominicano asuma una estrategia de contingencia para esclarecer los hechos y para poder arrojarle luz fiel a los hechos según van pasando. Y para poder garantizar y evitar cámaras de eco que distraigan y que generen informaciones dañinas en perjuicio de la República Dominicana, porque si dejamos que la voz cantante en torno a este caso la lleven los medios internacionales, todo el mundo la va a enfocar en torno a sus intereses. Y eso puede jugarle en contra a la República Dominicana. Y este país está con mucha atención en torno a este caso. Queremos que Conanqui aparezca, queremos que se haga justicia si se demuestra que esta jovencita fue agredida, pero queremos que este caso se resuelva con verdad y que no queden dudas. Y que si esta jovencita no aparece, lo que se quede registrado en la memoria de la comunidad internacional es que la República Dominicana hizo su mayor labor, dio hasta lo que no tenía para que se resolviera este caso. Y que iba a continuar y que va a continuar con gran intención de que este caso se resuelva. Aunque sea así en 10 años, que esperemos que así no sea. Pero eso debe de quedar claro, registrado en la memoria de la comunidad internacional. La República Dominicana no puede darse el lujo de que quede una mancha en uno de los sectores más importantes y cruciales y pujantes de la economía dominicana. Nosotros no podemos controlar que una turista se desaparezca. Nosotros no podemos controlar que esos jovencitos embriagados cometieran una locura. Ahora, nosotros sí podemos controlar y ayudar a que lo que se dice de la República Dominicana sea lo más apegado a la verdad posible. Eso nosotros sí lo podemos manejar. Díganme ustedes en los comentarios, amigos y amigas, qué opinan respecto a este tema. A propósito de las declaraciones de uno de los principales sospechosos o el principal sospechoso, Joshua Steven. ¿Verdaderamente está este joven involucrado en la desaparición de esta chica? ¿Qué le parecieron sus declaraciones? ¿Se está utilizando a este joven como chivo expiatorio? ¿Hay otras manos ocultas de mafias, de crimen organizado, haitiano o de otros países involucrados en este crimen? Díganme ustedes qué opinan, señores, en torno a todo este manto de misterio que envuelve este caso. Invitarles a que se suscriban, a que den like, a que comenten. Recuerden que esto es un espacio participativo. Mientras más ustedes me digan lo que piensan, pues los demás que entren a este portal puedan también llevarse sus impresiones. Recuerden que no tenemos ni somos dueños de la verdad. Simplemente somos un interlocutor que le llevamos los hechos para que ustedes también nos ayuden a analizarlo. Muchísimas gracias y estuvo contigo
Miguel Sandoval.